Buenos días, soy la doctora Pereira, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Austral, y en este caso voy a transmitirles la experiencia que podemos ir adquiriendo al respecto del coronavirus, la pandemia de SARS-CoV-2. Sabemos que la tasa de infectividad de este virus es enorme, es bastante más grande que el de la influenza, es una tasa de infectividad de 3, lo que quiere decir que un enfermo va a contagiar a 3 personas. El medio de contagio son las gotitas de Fluch, se transmite de persona a persona y además por el depósito de estas gotitas en superficies contaminadas. El valor, digamos, de la tasa de infectividad tal vez es cambiante y variable, y han habido casos en familias en China donde la tasa secundaria intrafamiliar se estimó entre un 3 y 10% de infectividad. En Estados Unidos una tasa de convivientes de la misma familia de probabilidad de contagio de 10,5%, y en otro estudio que describen 9 series de infecciones secundarias como consecuencia de eventos sociales de corta duración, la tasa es mucho más alta, de un 35%. ¿Qué debemos saber con respecto a la posibilidad de transmisión? La transmisión presintomática es posible. El 50% de los casos, según estudios recientes, desde 24 a 48 horas antes de tener los síntomas se puede transmitir el virus. La transmisión puede darse aún después de la curación, y esto sucede hasta 2 semanas, incluso hasta 3 semanas después de la curación, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud ha determinado medidas de aislamiento pertinentes durante todo este tiempo en los enfermos luego de la curación. Se ha detectado por PCR en materia fecal, pero no hay reportes de transmisión fecal-oral al momento, y no habría al momento reportes de transmisión perinatal. Esta diapositiva que detalla la estructura viral, que es del profesor Baric de Carolina del Norte, si bien es un poco difícil de entender, muestra en la superficie de las glucoproteínas del virus, que están en la parte inferior del esquema, que tiene una glucoproteína de superficie que tolera grandes tasas de mutaciones, de lesiones, inserciones y recombinación, que hace que el virus sea tan patógeno para el ser humano. En cuanto al ciclo de vida del coronavirus, este virus se adhiere con esta glicoproteína de estructura a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentran distribuidos enormemente por el organismo, en pulmones inclusive, y se utiliza esa vía de entrada. El ciclo de unión de la glucoproteína consiste en la unión a los inhibidores de la enzima convertidora, el virus se libera, se produce la lectura del ARN viral, una proteasa las destruye en segmentos más pequeños. Esto permite que la replicasa y transcriptasa generen nuevos genomas virales, y luego se produce la envoltura de las partículas virales que serán liberadas hacia otras células. La infección por un coronavirus de una célula libera aproximadamente 10.000 partículas hijas. En cuanto a la patogénesis, en este esquema pueden ustedes observar que cuando ingresa el coronavirus a través de la inhalación, va a buscar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina a nivel de los neumonocitos de tipo 2. Esta unión va a provocar una reacción inflamatoria con atracción de leucocitos y de macrófagos, los cuales van a producir liberación importante de citoquinas y de distintas sustancias que van a producir una gran reacción inflamatoria, que es lo que produce el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta muestra de anatomía patológica pertenece a una infección por SARS, que es el coronavirus descrito en años anteriores, pero la fisiopatogenia es muy parecida. En cuanto al periodo de incubación, el virus tiene un periodo de incubación promedio de 5 días, es decir, que el 50% de los pacientes en 5 días van a estar sintomáticos, mientras que el total, un 98% de los infectados, van a manifestar la infección entre el día 2 y el día 14. Muy pocos son los pacientes que se manifiestan en días posteriores, solo un 3%.
En cuanto a los síntomas, es muy difícil de distinguir de cualquier otra enfermedad respiratoria, símil influenza. No tiene síntomas muy específicos. En la mayoría de los casos, el 89% son leves. El cuadro es subagudo. Presenta fiebre en un 83% de los casos, odinofagia o congestión nasal en un 80% de los casos, tos seca en un 76 a un 82% de los casos. A veces puede producir diarrea aislada que puede preceder a los síntomas. También se encuentran como síntomas a veces predecesores o a veces como únicos la anosmia y la ageusia de instalación repentina, aunque no constituyen al día de hoy de la definición de caso, y la mayoría de las personas se recuperan espontáneamente. Sin embargo, pueden sufrir complicaciones un 20% de los pacientes, como neumonía, fallo respiratorio y fallo multiorgánico. De los niños sabemos que la enfermedad es leve y benigna. En China hemos observado una tasa de mortalidad un poco más baja que otros países, y esto podría darse porque la edad media de la vida que fue afectada en China fue de 47 años. Si bien se presentó entre los 20 y los 79, el grueso de la población estaba en pacientes jóvenes de entre la década del 50 y afectó más a varones que a mujeres, en un 60% aproximadamente a varones. El hecho de que tenga afección de este rango etario podría justificar la menor mortalidad reportada en China que en otros países de Europa. Fíjense que los síntomas más comunes del COVID en China, aún en enfermedad sea moderada, severa o crítica, los síntomas más comunes en las tres manifestaciones fueron la fiebre, la tos seca y la fatiga. Los otros síntomas presentados, como les relaté antes, con menos frecuencia. En cuanto a las comorbilidades, las enfermedades más severas, las críticas, como verán en la columna gris, se han presentado en pacientes que tienen comorbilidades, entre ellas la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar. A la derecha de la diapositiva se observan las enfermedades que en general en la mayoría de los trabajos están demostrando peor evolución, como decía, la edad avanzada, la diabetes, cardiopatía isquémica, fallo cardíaco, el EPOC, las inmunodeficiencias, el cáncer, la enfermedad renal o hepática crónica. En el embarazo todavía no se ha visto ningún reporte de peor evolución. En el posparto, el asma, la hipertensión arterial. En cuanto a los resultados de lo que uno puede observar en las imágenes en esta patología, en China se han realizado más tomografías que radiografías de tórax, porque la radiografía tiene una sensibilidad baja de 60%, mientras que la tomografía ha llegado a una sensibilidad de un 86 a un 90%. Sin embargo, también hay imágenes ecográficas características que podrían ayudar a definir ante la falta de disponibilidad de tomógrafo en determinadas situaciones. En cuanto al patrón que se ve en la radiografía de tórax, normalmente se ve opacidad en vidrio esmerilado, parcheada, a veces bilateral. En la tomografía hay diferentes fases. En la fase temprana se pueden ver opacidades en vidrio esmerilado, periférico, generalmente subpleurales y en los lóbulos inferiores, siguiendo un eje paralelo a la pleura. Se puede ver una forma de reticulación subpleural, el patrón de Creasy-Paving, que son figuras poliédricas que imitan el diseño de un adoquín. En un número más reducido de casos se puede observar lesiones dispersas o nodulares aisladas o lesiones locales distribuidas en forma regular en el bronquio con opacidades en vidrio esmerilado. En cuanto a la evolución radiológica, en el transcurso de 7 a 10 días hay un aumento en la densidad del área afectada y con lesiones consolidadas con un broncograma aéreo importante. En los casos críticos hay una consolidación más amplia, con una densidad en todo el pulmón y una mayor opacidad que se llama pulmón blanco. Aquí van a ver unos ejemplos. Este es el patrón de Creasy-Paving, como si fueran adoquines distribuidos. Este es un patrón intersticial unilateral, patrón intersticial bilateral. Aquí en este lugar se encuentra en la tercera imagen de la derecha el patrón nodular. En la figura 4, lesiones multifocales consolidadas.
en la figura 5 parecido y el pulmón blanco finalmente en la figura número 6. En cuanto a los hallazgos tomográficos y la sensibilidad, tal es la sensibilidad de la tomografía que se puede observar en este trabajo realizado por Tao en China, en donde se habían incluido 1.049 pacientes, de los cuales quedaron activos 1.014, que 580 pacientes que tenían PCR positiva y tomografía positiva, la mitad. Sin embargo, un número no menor de pacientes, un cuarto de los pacientes, 308 pacientes con PCR negativa, tenían imagen tomográfica positiva. 21 pacientes del total tenían PCR positiva y tomografía negativa y 105 ambas cosas negativas. Con estos resultados se podría especular que aquellos pacientes que tienen PCR negativa, combinado con una exposición, síntomas clínicos característicos e imágenes típicas en la tomografía de tórax, acompañado también de los cambios dinámicos del laboratorio, podrían ser cambios a tener en cuenta como un parámetro de alta sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad de COVID. En cuanto a las complicaciones, se ha visto que tiene como complicación como shock séptico en el 1% de los casos, el distrés respiratorio del adulto se ve en un 3,4% de los casos, el fallo renal agudo en un 0,5% de los casos, y esto lo distingue ampliamente del MERS, que se ha visto que ha provocado en epidemias anteriores insuficiencia renal aguda con más frecuencia. Puede llegar a producir neumonía, y fíjense la frecuencia de esta complicación en general, que es del 91%, y esta neumonía se ve tan pronto como a los 3 días del inicio de los síntomas. En cuanto a la severidad de la enfermedad, en China se ha manifestado en un 81% de los casos como una forma moderada, en un 14% como forma severa, y 5 de los pacientes se han presentado como una forma crítica de la enfermedad. En cuanto a las tasas de mortalidad por década de vida, debemos recordar que esta enfermedad se duplica la mortalidad a partir de los 50 años. Nosotros tenemos una mortalidad baja desde la edad, desde la niñez hasta los 50 años. A los 50 años hay un 2% de mortalidad, y cada 10 años, cada década de la vida se duplica. Entonces, entre la década del 60 y 70 tendremos un 4% de mortalidad, entre el 70 y 80 un 8%, y mayores de 80 un 16% de mortalidad. Esto probablemente, como les decía anteriormente, explique la diferencia de mortalidad reportada entre China y otras cohortes italianas o españolas, puesto que la población de China en general afectó cohortes de 50 años, mientras que en Italia la cohorte de mayores de 60 era mucho mayor y la mortalidad global era aproximadamente del 8%. En cuanto al pronóstico y a la recuperación de esta enfermedad, como ustedes podrán observar en verde, la enfermedad leve a moderada constituyó un 81% de los casos, y de ellos solo un 10 a un 15% pueden evolucionar a la forma severa. Un 14% de los casos son casos severos. De ese porcentaje, un 15 a un 20% podría transformarse en crítico, y un 5% se presenta inicialmente como crítico, y de ellos la circunstancia particular es la alta mortalidad. Tiene un 50% de mortalidad en los pacientes que están en terapia intensiva y que han requerido ventilación mecánica. Y todo esto sucede aproximadamente en 2 semanas desde el inicio de los síntomas. Esto nos daría una idea de que la verdad lo que tenemos que tratar de hacer con nuestros pacientes es evitar que lleguen a la enfermedad crítica y a la necesidad de terapia intensiva y ventilación mecánica, puesto que en esa instancia la enfermedad tiene una alta mortalidad. Como verán en este gráfico, hay factores pronósticos de muerte a nivel hospitalario. Fíjense en el primer cuadro arriba, que son los sobrevivientes, sobre los no sobrevivientes. Los síntomas clínicos son muy parecidos, casi no hay diferencias en cuanto a la presentación de la fiebre, la tos, la disnea y la necesidad de admisión en terapia intensiva. Sin embargo, lo que los distingue cualitativamente es la admisión en terapia intensiva y la necesidad de ventilación mecánica.
Ni siquiera la viremia constituye una diferencia en estos dos grupos, sino sí la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, esto es un factor pronóstico de muerte a nivel hospitalario. Mientras que otras variables importantes en cuanto al desenlace fatal de la enfermedad son, como habíamos dicho anteriormente, el rango etario, la edad mayor a los 60 años, un SOFA mayor de 5,65 y un dímero D mayor a 1 microgramo. Fíjense en esta diapositiva, este es un trabajo presentado en Lancet en marzo de este año, en donde muestra la significancia estadística de los diferentes síntomas y signos, que como les comentaba hace un minuto, el score de SOFA por arriba de 5 a 14 tiene una P estadísticamente significativa como factor pronóstico de mortalidad, lo mismo que la linfopenia, la LDH elevada, el dímero D elevado, y la ferritina elevada. Constituyen todos estos un factor pronóstico de mala evolución y empeoran en general a partir del 7º día, y es por ello que tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes que tienen neumonía para evaluar aquellos en los que puede aparecer un síndrome de distrés respiratorio del adulto y que esto nos lleve a la necesidad de un tratamiento precoz y evitar que estos pacientes, como les decía anteriormente, necesiten internación en terapia intensiva y ventilación mecánica. En cuanto a los tratamientos, hay que saber que la carga viral es elevada inicialmente dentro de la primera semana. El tratamiento debe ser precoz, deben identificarse factores de mal pronóstico, como los que nombrábamos anteriormente, y saber que los tratamientos tienen distintas dianas de tratamiento, por lo cual debe tratarse de manera combinada. Y luego evaluar un tratamiento antiinflamatorio, que es aquel que desencadena la tormenta inflamatoria que lleva a la alta mortalidad final de los pacientes que se ventilan. Los inhibidores de la ECA son una probabilidad terapéutica que está en estudio. Luego van a tener el lopinavir, ritonavir, que va a actuar a nivel de las proteasas, puesto que es un inhibidor de las proteasas. Con esto impide que el virus se fragmente y con esto que sea leído y replicado. La cloroquina actúa en la endocitosis y exocitosis de la partícula viral. Y como verán, el remdesivir, que nosotros no tenemos disponible en el país, actúa a nivel de la transcriptasa del virus. En cuanto a la hidroxicloroquina, sabemos que el mecanismo de acción es inhibir la entrada al endosoma y la salida, o sea, la replicación de los virus envueltos. Además de esto, tiene una acción antiinflamatoria importante, inhibiendo la producción de interferón, de interleuquina 6, de interleuquina 1. Y la dosis de carga que se utilizaría son 400 miligramos y luego se continúa con 200 miligramos cada 12 horas. Normalmente el tiempo de administración es de 5 días, teniendo en cuenta que la vida media es prolongada, y más días podría provocar más eventos adversos que no permitirían la adherencia al mismo y no mejora el pronóstico. Se ha publicado un estudio en China últimamente con 60 pacientes, randomizado, con 30 pacientes por rama, comparativo, en el cual ha mostrado una diferencia estadísticamente significativa en favor del beneficio clínico y radiológico, pero no consta en este trabajo datos virológicos. En cuanto a la combinación con acitromicina, la verdad que son muchas las dudas planteadas en los pocos trabajos que hay escritos. Entre ellos son dos: uno, un trabajo francés del doctor Gautret, que incluyó 36 pacientes, no fue aleatorizado, 22 de los pacientes tenían enfermedad respiratoria alta, 8 neumonía y 6 estaban asintomáticos con PCRs positivas, y trataron a 26 y en 6 de ellos se añadió acitromicina. O sea, la combinación hidroxicloroquina con acitromicina. Y lo que se notó en cuanto a datos virológicos, que era el endpoint final del estudio, era que negativizaban al 100% al día 5 de tratamiento en las fosas nasales la PCR para COVID. Vean que el número de pacientes, la verdad que es muy poco representativo como para tomarlo como una referencia. Ante esto también se ha presentado un trabajo que aún no está publicado, del doctor Molina, también francés, en donde se han incluido 11 pacientes, 7 hombres, 4 mujeres, con una edad media de 58 años y con 8 de ellos con comorbilidades,
y no han visto diferencias significativas en el clearance viral en 8 de 10 pacientes positivos al 5.º día de administración de la combinación, con lo cual no habría una evidencia muy clara con respecto al uso de la acitromicina. Con respecto al uso del lopinavir-ritonavir, todos lo conocemos en cuanto al manejo como un inhibidor de proteasa en el tratamiento del VIH. Es una droga que tiene sinergia con el interferón, que tiene una experiencia clínica limitada, que tiene importantes interacciones, lo que hace que sea muy difícil de manejar en los pacientes con comorbilidades, sobre todo, por ejemplo, con los pacientes trasplantados, en los cuales altera muchísimo el dosaje de los inmunosupresores y puede producir toxicidades. La dosis que se utiliza es de 400 miligramos de lopinavir y 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas. Tiene efectos adversos importantes, sobre todo el dolor abdominal y las molestias gastrointestinales, que también dificultan muchísimo la adherencia al tratamiento. Los trabajos que se han publicado, y hay uno reciente, muy reciente, del 18 de marzo de este año, que ha incluido un número de pacientes importantes, son 190 pacientes aproximadamente. No muestra una diferencia significativa, este trabajo fue aleatorizado, pero si uno analiza el subgrupo de los pacientes que han recibido la medicación anteriormente al día 13 o al día 12, en estos pacientes sí ha demostrado una mejoría clínica marcada y menos mortalidad. Es decir, su beneficio sería real cuando se administra tempranamente, no más allá del día 12. Fíjense que en un estudio publicado anteriormente, ya en años anteriores, con respecto al SARS, el grupo tratado con lopinavir y ritonavir en esos momentos logró al día 10 negativizar la carga viral del SARS. Y había una probabilidad del uso de darunavir y covicistat por un mecanismo de acción también sobre la inhibición de las proteasas, pero el laboratorio productor ha emitido un warning en el cual dicen que la afinidad del darunavir por las proteasas es muy baja, con lo cual se requerirían dosis demasiado elevadas para la inhibición del virus in vitro, por lo cual desaconsejan su uso. En cuanto al remdesivir, es un inhibidor de polimerasa, un terminador de cadena. Es el fármaco más activo, de hecho es 100 veces más activo que el lopinavir y ritonavir. No tiene interacciones. La administración es endovenosa. Se utilizaría para el tratamiento de neumonías leves a moderadas, pero no lo tenemos disponible en el país. Y hay actualmente 9 trials en marcha en el tratamiento de neumonía leve a moderada para evitar la progresión, comparados con hidroxicloroquina y con lopinavir y ritonavir. Como explicábamos inicialmente, en la patogénesis habíamos dicho que el ingreso a las células, a los neumonocitos de tipo 2, la unión a la enzima convertidora de la angiotensina, provoca una reacción inflamatoria importante en el pulmón, que es la que termina desencadenando el síndrome de distrés respiratorio del adulto y marcando la mortalidad de nuestros pacientes. Con lo cual existe toda la rama de tratamiento antiinflamatorio que prevea o que evite que los pacientes lleguen a esta circunstancia, y entre ellos hay bastante debate en el tratamiento con corticoides, con tocilizumab, baricitinib, interferón y colchicina. En cuanto a los corticoides, sabemos que son eficaces en el síndrome de distrés respiratorio del adulto de causa no infecciosa. No son útiles en la neumonía por influenza, de hecho aumentó la mortalidad en la época que tuvimos el brote de H1N1, y los pulsos iniciales en dosis elevadas al principio podrían ser útiles en este caso, hay mucha duda en su uso, pero sabemos además que podrían provocar la complicación de retrasar el clearance viral y aumentar la viremia. En estudios para SARS y MERS publicados previamente no tuvieron resultados alentadores con respecto a estas dos pandemias previas. En cuanto al tocilizumab, es un inhibidor de la interleuquina 6, se utilizaría en pacientes con neumonía grave, tiene una vida media prolongada y podría utilizarse 1, 2 o 3 dosis.
Como evento habría que tener unos criterios, digamos, de inclusión muy estrictos. Se sabe que cuando uno tiene un tratamiento crónico con el tocilizumab, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro país epidemiológicamente, pues puede reactivar una tuberculosis latente o una hepatitis B, puede provocar diverticulitis, nuevas infecciones del tracto respiratorio e hipertensión arterial. En quienes se utilizaría en pacientes que tienen PAFIs menores a 300, que tienen una ferritina muy elevada como un marcador de la activación del sistema retículo endotelial y un aumento de la interleuquina 6. En realidad existe prácticamente un trabajo escrito por Xiaoyin en China que ha incluido 21 pacientes. Es un trabajo no comparativo, 17 pacientes con enfermedad severa, 4 con enfermedad crítica y una edad media de la vida de 57 años, y la verdad que ha demostrado una eficacia magnífica, con una mejoría y alta de todos los pacientes, y ninguno de ellos tuvo mortalidad. El interferón podría ser sinérgico con lopinavir y ritonavir, y la ribavirina actúa nebulizado e inyectable. Y en cuanto a la colchicina, existe hoy en día un trabajo que se está realizando en una universidad de Montreal, del cual probablemente podamos participar como hospital, que lo utiliza también en su mecanismo antiinflamatorio y por supuesto en neumonías de leves a moderadas, para evitar llegar, como dijimos, a la fase final de la enfermedad, que tiene alta mortalidad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento propuesto por muchas sociedades, sobre todo a nivel en la sociedad española, es, como habíamos dicho, tratamiento precoz en dianas distintas, que por suerte no interactúan entre ellas y que pueden ser colaborativas, y se debe tratar early and hard, como se hacía con el VIH, y como se decía ya en la década en la que empezó el tratamiento con el HART, que debíamos tratar rápido y tempranamente y fuertemente en varias dianas. Entonces el tratamiento propuesto sería la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir y remdesivir. Y como drogas antiinflamatorias, antes del síndrome de distrés respiratorio del adulto, el tocilizumab, y cuando hay síndrome de distrés respiratorio del adulto, corticoides, pero a determinación del médico tratante, porque finalmente, como dijimos, a veces hay riesgos epidemiológicos que hay que sopesar en estas circunstancias. En cuanto al protocolo que creamos en el hospital, nosotros habíamos establecido la necesidad del tratamiento de la neumonía de los pacientes que tengan comorbilidades, sin criterios de gravedad, pero con comorbilidades, y la neumonía grave. Por lo tanto, la propuesta de tratamiento entonces es realizar un tratamiento con inicio temprano, cuando hay viremia, dentro de la primera semana de la manifestación de los síntomas. Pacientes que no tienen comorbilidades ni tienen factores de riesgo de mala evolución, o sea, enfermedad leve de vía aérea superior, no debería recibir tratamiento. La neumonía sin criterios de gravedad, en pacientes que no tienen comorbilidades, tampoco recibirían tratamiento, sí tratamiento de neumonía aguda de la comunidad. Y la neumonía grave sí sería candidata para recibir tratamiento con lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina. En cuanto a los pacientes que tienen comorbilidades o factores de riesgo de mala evolución, como los que nombrábamos anteriormente, el dímero D, la LDH, la ferritina, la linfopenia, cualquiera de ellos, la enfermedad leve, enfermedad de vía aérea superior en pacientes con estas comorbilidades, no se trataría. La neumonía leve a moderada y la neumonía grave en pacientes con comorbilidades o con los factores de riesgo mencionados requerirían tratamiento con, en caso de neumonía leve, lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina. No recomendaría el uso de acitromicina. Y en cuanto a neumonía grave, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina y acitromicina. El uso de hidroxicloroquina y acitromicina puede provocar alteraciones en el electrocardiograma con prolongación del QT, y esto podría llevar a torsada de punta, con lo cual hay que seleccionar los casos en los que uno realiza esta combinación. Y en cuanto a los inmunomoduladores, que creo que todavía hay mucho por discutir en el mundo, antes de que se produzca el síndrome de distrés respiratorio del adulto y para evitar el requerimiento de intubación orotraqueal, podríamos utilizar, como habíamos mencionado, el tocilizumab, los corticoides, la colchicina
y está en estudio y hay protocolos ya en el país existentes para el uso de anticuerpos neutralizantes de convalecientes. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y esperemos poder entre todos combatir esta pandemia que realmente está preocupándonos sumamente a todos los médicos, y creo que debemos hacer un esfuerzo para evitar llegar, como les decía, a las fases graves de la enfermedad, porque allí es donde tenemos la mayor mortalidad de la misma.